Buenas tardes, mi nombre es Lady Tatiana Florian Herrera, estudiante de la Universidad de Pamplona, perteneciente al programa de Ingeniería Industrial. En estos momentos pertenezco al curso de Fundamentos y Base de Datos. Yo les voy a hablar un poco acerca de la ANSI SQL, cuáles son las características, su evolución y una pequeña importancia. Bueno, el ANSI SQL se puede decir que es un lenguaje declarativo de alto nivel que pues gracias a su fuerte base teórica y orientación hacia el manejo de conjuntos de registros permite tener una alta productividad en cuanto a la codificación y orientación de objetos. Entonces podemos decir que la ANSI SQL ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, en las cuales han tenido distintas aportaciones en cuanto a sus diferentes versiones. Entonces, el ANSI SQL posee una serie de características. Dentro de estas tenemos, se pueden clasificar de acuerdo a su modo de utilización. Eh, Dentro de esta está el SQL interactivo, que es donde ocurre una ejecución directa sin ningún intermediario. Está el modo SQL cliente, que es donde se muestran todos esos procedimientos almacenados que existen en otros modos y pues que ayudan a utilizar el SQL de forma más práctica. También el ANSI SQL cuenta con una variedad de gamas de elementos, pues los cuales ayudan como que a realizar de forma más ordenada el SQL. Dentro de ellas se encuentran todas esas palabras predefinidas, los nombres de los objetos, los operadores, las constantes, los datos nulos y entre otros. Esto permite que los administradores de las bases de datos puedan tener una sintaxis más adecuada, que también puedan entender de forma más clara y concisa lo que necesitan obtener de la base de datos. Además, también el ANSI SQL aporta una gran variedad de datos. Estos datos pueden ser de tipo carácter o de tipo numérica o de cadena de caracteres, pues permitiendo ingresar con mayor cantidad números de datos de diferentes tipos. El ANSI SQL también cuenta con un subconjunto, de grupos. Eh, Dentro de estos aparecen el DQL, que es el lenguaje de consulta de datos. También está el DML, que es el lenguaje de definición de manipulación de datos. Pues aquí en este lenguaje se tienen todas esas instrucciones de manejo de todas las tablas que se utilizan en la base de datos. También está el DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Aquí contiene todas esas instrucciones para definir el esquema de la base de datos. También está el DCL, que es el lenguaje de control de datos, que contiene todas esas instrucciones para dar permiso al acceso a los datos de la base de datos. Es decir, si el administrador no tiene como una autorización para ingresar a la base de datos, pues no lo podrá hacer porque no se les ha generado el permiso. El lenguaje, el DCL no le ha generado el permiso. Bueno, con lo anterior plasmado, podemos decir que el ANSI SQL no ha tenido modificaciones de forma muy significativas a lo largo de todas esas versiones, pues ya que siguen como que el mismo funcionamiento, siguen todas las mismas estrategias, eso sí, con algunos cambios, pero sin afectar de manera grave la estructura de la base de datos. Siempre han tenido, como todas esas versiones, siempre han tenido con la idea de mejorar el producto. Entonces, bueno, en la evolución del ANSI SQL. A continuación les presentaré un cuadro
en donde se encuentra la fecha, el nombre de la, de la base de datos y el aporte que ha tenido para esa fecha. Entonces, para el año 1986 apareció la SQL 86, así fue conocida, así fue nombrada, y con un segundo nombre o un apodo conocido como SQL 87. Pues aquí es donde se realiza la primera publicación hecha por ANSI y es confirmada por la ISO en el año 1987. Para el año 1999 aparece la SQL 1999 con un segundo nombre que es conocido como SQL 2000. Aquí se agregan todas esas expresiones regulares como consultas recursivas que permitan relacionar las jerárquicas, las tigres y algunas características orientadas a objetos. Para el año 2003 aparece la SQL 2003, esta sí no tiene ningún apodo, ese es el único nombre que presenta y aquí lo que hacen es como que introducir algunas características del XML. Ese XML define todas esas reglas para la codificación de los documentos. De igual forma, aquí se introducen cambios en las funciones, estandarización del objeto, secuencias y columnas autonuméricas. Para el año 2006 aparece la SQL 2006, pues aquí la ISO define cuál es la manera en la cual la SQL puede utilizar conjuntamente la XML. Entonces aquí buscan como que una forma en donde se pueda importar y al mismo tiempo guardar todos esos datos en la XML en una base de la SQL que permitan ser manipulados dentro de una base de datos y de igual forma ser publicados en la XML. Además, aquí para este año se propuso que que esto lo que permitiría es una facilidad a las aplicaciones que utilizarían las personas para integrar todos esos códigos de la SQL que fueran en lenguajes diferentes. Ya para el año 2008 aparece la SQL 2008, que aquí esta se encarga de realizar el uso de la cláusula orden bit. Ese es un nuevo lenguaje que aparece que permita utilizar todas esas definiciones de los cursores. Entonces, con todo lo dicho anteriormente, el lenguaje de consulta estructurado de ANSI SQL pues permite manejar de mejor forma una base de datos de manera más rápida y confiable y con la mejor seguridad de recibir todos esos informes tal y como son pedidos por los usuarios. Pues gracias a la ayuda de estos sublenguajes que mencioné anteriormente, que contienen las diferentes versiones también nombradas, es como más práctico el uso de esta herramienta. Bueno, y eso fue todo. Muchísimas gracias.